Hola Javalia, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro tercer episodio del especial de Pascua. Estamos de verdad tan emocionados por lo que hemos podido aprender y conocer de Dios estos últimos 2 días, y qué mejor manera de cerrar estos episodios hablando acerca del perdón, la muerte y la resurrección de Cristo. Quiero comenzar el día de hoy leyéndote esto que es parte del ensayo del peso de la gloria de C.S. Lewis, que dice: el perdón real significa mirar directamente al pecado, a ese que queda sin ninguna excusa, después de todas las concesiones que se han hecho, y verlo con todo su horror, su suciedad, su vileza y malicia, y a pesar de todo reconciliarse completamente con el hombre que lo ha cometido. Eso y solo eso es perdón, y podemos siempre recibirlo de Dios si lo pedimos. Y creo que es una buena forma de empezar para recordar que pues literalmente de eso se trata la Pascua, el entender que Jesús vino, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y que nosotros tengamos este libre acceso a su presencia. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la muerte, de la resurrección y eso cómo afecta y qué trae a nuestra vida. Súper bien. Sí, justo creo es un fragmento muy bonito porque hemos venido platicando a lo largo de los episodios de la importancia de comprender verdaderamente la salvación, ¿no? Correcto. O sea, el tema del perdón creo que es una de las cosas que más nos cuesta. No sé, incluso perdonarnos a nosotros mismos, creer que alguien te perdonó, ya es muy complejo, ¿no? O sea, Sí. si yo te hago algo a ti y tú me dices, no, sí, no pasa nada, te perdono, tú todo el tiempo estás pensando, si me habrá perdonado de verdad, solo me lo habrá dicho para mí, ¿no? Sí, claro. Y es bien difícil realmente creer que alguien más me va a perdonar. Ahora, con Dios, que no lo estamos viendo, todavía se vuelve mucho más complejo. Exacto. Les decía la vez pasada que a veces está este error teológico de creer que la salvación es por el arrepentimiento. Pues el arrepentimiento no salva a nadie. No, lo que salva es la fe. Ahora, la fe, la sola fe, es creer verdaderamente, estar convictos en nuestra mente de que Él nos ha salvado, que Él nos ha perdonado, que Él ha borrado nuestros pecados, que Él ha borrado verdaderamente toda nuestra maldad, y entonces el arrepentimiento es un fruto. Exacto. ¿Verdad? Pero a veces tenemos en mente que el arrepentimiento es sufrimiento, pero claro que no. El arrepentimiento simplemente es un cambio de dirección. Sí hay a veces, ¿no? Ese depende ya de mucho del caso y la convicción de pecado, que es la palabra, de que tanto, pues no sé, te duele lo que hiciste, te duele Claro. lo que viviste, ¿verdad? Pero no es un, yo me estoy pegando, Una flagelación. no me estoy flagelando para poder acceder al perdón, acceder al pecado, no, simplemente me duele mi pasado, me duele mi error, pero hoy puedo aceptar la gracia y el amor de Dios solo por la fe. O sea, porque a veces no lo sentimos, ¿verdad? O sea, estamos Sí. ahí pensando en si me habrá perdonado o no me habrá perdonado. ¿Estaremos bien o no? ¿Estaremos bien o no estaremos bien, no? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal también? Ajá. Sí, claro. Y nos cuesta muchas veces tener esa fe de decir, no, ¿sabes qué? O sea, Dios no es hombre. Sí. O sea, Él lo que dice lo cumple, ¿verdad? Y si Él está diciendo que ha perdonado mi vida, que ha perdonado mis pecados y que la sangre de Jesús es suficiente para borrar mi pecado y mi pasado, pues yo tengo que creer en eso, ¿verdad? Entonces, la fe no es por sentimiento, ¿no? La fe es esa convicción de cosas que a veces no sentimos, pero que al final de cuentas nos aferramos a esa verdad, ¿no? Correcto. O sea, Y creo que al final es vivir una vida de cristianismo limitada. Bueno, yo creo que más bien existen muchos simpatizantes del cristianismo en la iglesia, pero poca gente que realmente es cristiana. Y que eso creo que es lo que deberíamos de preguntarnos, porque si como gente que soy parte de una membresía de una iglesia, de una cantidad de una iglesia, pero posiblemente solamente voy por un tema religioso o cultural, pero posiblemente no entiendo ni siquiera esta parte tan vital dentro del cristianismo. Y creo que de aquí surgen todas las demás cosas, que esto es el fundamento de nuestra fe en Cristo. Entonces, es importante cómo a veces también nosotros pedimos esa comprobación, o sea, la comprobación de que realmente hemos sido perdonados, la comprobación de que realmente
nuestro pecado es tan vil y nuestro pecado fue tan bajo, nuestro pecado fue tan cañón que como ni yo mismo me perdono, ¿cómo Dios me va a perdonar? Yeah. Entonces creo que ese es algo que tenemos que preguntarnos todos desde ahorita, o sea, ¿qué tanto creo en ese perdón de pecados? O sea, ¿qué tanto estoy yo realmente abrazando el perdón de Dios en mi vida? Pero ¿qué es el perdón de Dios sobre mi vida? ¿Qué es la gracia de Dios sobre mi vida? Como lo que hemos estado hablando, pero creo que es importante que sí podamos hacer muchas preguntas que tienen que partir desde esta base del perdón de Dios sobre esos pecados. Sí, 100%. Y es la única forma en la cual puedes llegar a entender la muerte y la resurrección, ¿no? Porque si no entendemos que fue por amor para perdonarnos, desde ahí pues no podría funcionar, ¿no? Bueno. Sí, totalmente. Al fin y al cabo, si nosotros entendemos que la base de nuestra fe es la muerte, el porqué de la muerte, por qué lo hizo Jesús, y la resurrección, realmente no tendría sentido lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, totalmente. iglesia, nuestra fe, no tendría sentido. Nuestra espiritualidad y nuestra creencia que nos guía hacia algo, al fin y Sí, al cabo. así es. Sí, o sea, la base y la premisa desde la cual parte el cristianismo es básicamente el sacrificio Correcto. desinteresado de la deidad por nuestra humanidad. O sea, eso es, yo creo que de ahí parte mucha de la diferencia con otras religiones, ¿no? No sé, vamos a ponernos en contexto en el momento histórico donde estamos. O sea, antes de Jesús, las deidades en ese momento, todas pedían sacrificio, ¿verdad? Y hasta Jesús, Dios, Jehová, también pedía sacrificios, Correcto. ¿verdad? Gracias a Dios, Jehová pedía sacrificios de cordero, que lo hemos platicado en los otros episodios, y no de niños, Sí. como los dioses cananeos, ¿no? Que pedían sacrificios de niños. Correcto. O toda la perversión que había con prostitutas santas, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí nos podríamos ir. Entonces, siempre había derramamiento de sangre, Correcto. ¿no? Y nosotros, como humanos, en nuestra insignificancia, éramos los que teníamos que participar del sistema sacrificial para nosotros ser limpios, pero el sacrificio tenía que ser nuestro, Sí. ¿sí? Porque, vamos a entenderlo, Dios, supremo, eterno, poderoso, hombre insignificante. Entonces, ¿quién tendría que sacrificarse? El hombre insignificante, ¿verdad? Sí, claro. Porque estamos partiendo desde esa idea de que Él es un ser superior a nosotros. Entonces creo que lo que parte mucho el pensamiento, la cosmovisión y la manera cotidiana que ellos tenían, ¿no? Porque ellos estaban muy acostumbrados a sacrificarse porque eran inferiores. Y de repente, di conmigo, de repente, o sea, llega Jesús, ¿no? Me gusta mucho decir, pero Jesús, ¿no? O sea, Sí, el Jesús pero de es Dios. como así la interrupción divina. Siempre. Cambia el juego. O sea, Sí, y entonces Jesús viene y dice, tranquilos, ya no sacrifiquen, yo voy a hacer el sacrificio. Sí. O sea, Dios mismo, o sea, ahí es donde rompe toda la estructura. Todos los dioses piden sacrificios y Dios lo que hace es decir, yo mismo soy el sacrificio para que ustedes sean perdonados. Y creo que ahí es donde nos cuesta mucho entenderla por fe, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que las cosas buenas tienen que depender de nuestras fuerzas. Sí. Exacto. Por eso nos gusta esa parte de creer que el arrepentimiento es lo que nos salva. Porque al final de cuentas el arrepentimiento es un cambio que yo hago, es un sacrificio que yo hago para merecer algo. Pero lo loco de esto es que no hay nada que puedas hacer para merecerlo. Sí, de hecho algo bien interesante que ahorita como que me está cayendo mucho en cuenta es de que cuando el ser humano hace sacrificio a Dios es para el ser humano acercarse a Dios, pero cuando Dios hace el sacrificio de Él mismo es cuando Dios se acerca a la humanidad. Y es cuando Jesús, por eso siempre decía en sus parábolas, es que el reino de Dios ya se ha acercado. Siendo obviamente Él el embajador directo del reino de los cielos aquí a la tierra para ser sacrificado, para que más los hombres ya no pudiéramos hacer algo para acercarnos a Dios, porque Él ya se acercó primero. Sí, porque entonces caemos ahí en un problema teológico de llegar a suponer que es por obras y no por fe, ¿verdad? Sí, o sea, sí, incluso el arrepentimiento pudiera ser una obra Claro. del hombre, ¿no? Porque es el sacrificio del hombre, ¿no? En el mal contexto, porque entendamos arrepentimiento correctamente, simplemente es el cambio de dirección, es el cambio de vida, ¿verdad? Que eso, reitero, es el fruto de la fe.
Entonces que dice Sergio es muy, Sí. muy importante entenderlo. No es por obras, es por fe, ¿verdad? Porque ¿quién fue el que hizo la obra? Dios. ¿Sí? O sea, al final de cuentas es Él haciendo la obra, ¿no? Es Él el que sí puede salvarnos, es Él de quien dependemos, para Él es la gloria, ¿no? La gloria es de Él y para Él, ¿no? Sí, Y totalmente. nosotros simplemente por gracia divina, por fe, Sí, perfecto. ¿no? Somos partícipes del milagro de la redención y de la salvación, ¿no? Sí. Y al final eso pues nos lleva a realmente estar agradecidos y me encanta porque Pablo dice, o sea, no es por obras, ¿para qué? Nadie se gloríe, ¿no? Para que entendamos que no era merecido, pero que aún así por amor Él lo hizo. Y cuando aceptamos realmente esto es cuando nuestra vida, como mencionas, cambia de dirección, pero al fin y al cabo las obras pueden llegar a ser un fruto positivo de nuestra fe, ¿no? Y eso es a lo que al fin y al cabo también estamos llamados. Me gusta eso que está diciendo Eliud, o sea, de la gente que va a la iglesia y a veces solo vamos, no. Tal vez a todos nos ha pasado, no es como que un grupo selecto de gente, Sí, ¿verdad? claro. Pero incluso hay gente que piensa que el acto de ir a la iglesia es lo que lo hace merecedor, pues la realidad es que no. Claro. Es solo es un fruto de haber entendido la redención, Correcto. ¿verdad? Sí. Pues es que hay gente que sí piensa que está pagando penitencia yendo a la iglesia. Pero es que ¿no? detectas muchas cosas como en el tema de iglesia, creo que detectas un mal prehistórico. Siempre la iglesia está buscando, sí, o sea, como pagar para su perdón, Sí. Sí. que es lo que hablábamos en la parte pasada, pero creo que no sé si se han puesto a pensar, pero imagínense qué pasaría si toda la iglesia entendiera el tema del perdón de Dios sobre su vida, o sea, ese arrepentimiento, pero también de esa nueva oportunidad de misericordia que estamos viviendo. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo impactaríamos? ¿Cómo el reino de Dios crecería en la tierra? Increíble. ¿Y qué sería ahorita de la iglesia? Porque creo que la iglesia está perdiendo influencia. O sea, creo que la iglesia está perdiendo influencia y también el tema de la Pascua está súper romantizado también. O sea, desde una parte muy, yo lo digo como muy caricaturesca. O sea, está muy como, sí, literalmente muy infantil, tal vez en ese sentido. Van a hablar del conejo de Sí, Pascua. Sí, o sea, sí, está, y es como, qué bonito, o sea, padre, y sí, o sea, en el súper vemos un chorro de cosas de Pascua y todo, pero, y está padre, pero el tema es qué pasa con lo principal, porque se me hace, es el acto que partió la historia, es el acto y es el acto que le dio un sentido a la humanidad y que aplastó la muerte eternamente y para siempre, entonces es como... Qué increíble, pero qué increíble es más que todavía nosotros no lo alcancemos a creer y a abrazar en nuestras vidas. Y creo que ahí es donde yo veo mucha gente nutriéndose de un buen de podcast, de un buen de libros, de un buen de cosas, pero ¿cómo está influyendo la Pascua en nuestras vidas? Se nos olvida lo básico. Ajá, ¿Y sí. cómo lo vives? Como dices, o sea, al fin y al cabo, cuando realmente lo entiendes, la vida se transforma. Y no porque nosotros podamos, sino porque Dios es el que nos transforma, Sí. ¿no? Ujú. Pero al fin y al cabo es una consecuencia. Y creo que es por falta también de entender que no es merecido. O sea, creo que sientes tanto que no te lo mereces que por eso no lo abrazas. Wow, Yeah. sí. O sea, no abrazas el perdón realmente de Dios y por eso tu vida no cambia. Ujú. Claro. Porque realmente no lo conoces. Entonces, Sí. Y realmente es un punto, o sea, porque verdaderamente no lo merecemos. Ujú. Pero al fin y al cabo, si Dios se acerca y lo hace por amor, es porque Dios quiso y ya, como que es aceptar eso. Decisión de Dios. Claro. Exacto, es decisión de Dios. Como que el por qué no hay que abundar tanto, porque para nosotros como seres humanos no tiene sentido. Ajá. no es lógico. Es locura. Es locura. Exacto. Sí, exacto. Pero para Dios tiene todo el sentido del mundo y con eso, en teoría, debe ser Pero suficiente. creo que, por ejemplo, ahí, Sergio, el tema es que eso justamente que acabas de decir es el fundamento de por qué no lo creemos. O sea, por qué preguntamos el por qué me lo merezco, por qué. Y sí, tienes razón. Y creo que más bien es un tiempo de comenzar ya porque es la decisión de Dios, tengo que... Exacto, camino amo, sobre eso. amo caminar en integridad, amo servir a Cristo, amo vivir una vida piadosa, amo esto, o sea, pero como una respuesta de un corazón agradecido. Y el Claro. tema aquí es la gratitud, Exacto. porque
siempre queremos más de Dios y oramos, Dios, dame más de ti, Dios, quiero más de ti, manda tu fuego y no sé qué, y un chorro de cosas. ¿Para qué quieres el fuego de Dios si ni siquiera estás viviendo un buen matrimonio donde estás siendo un buen mayordomo o estás administrando lo que Dios te ha dado o estás siendo un buen líder? No sé, ¿para qué quieres pedirle a Dios más si con un poquito hablo de un tema porque así lo demeritamos? Sí, con la salvación, que ya todos nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos permitido que su gracia nos transforme, no hemos logrado trascender. O sea, la salvación para los cristianos es poder de trascendencia. Sí. Es poder de trascendencia. Es que esa parte es crucial, o sea, es crucial que la podamos como rescatar, ¿no? Creo que aquí el punto importante es eso que dices. O sea, a veces creo que el problema del cristianismo es que está basado en lo que sentimos. O sea, estamos buscando sentir por nuestra carencia de creencia. Correcto. ¿No? O sea, como no tengo la capacidad de creer verdaderamente en algo que sobrepase el pensamiento, necesito sentimiento, ¿no? Y ahí es donde tenemos el grave conflicto dentro de nuestros sistemas religiosos, ¿no? Porque basamos nuestra fe en el sentimiento. Sí. Y el día que no se siente, entonces tenemos una crisis de fe, ¿no? Pero no es una crisis de fe, es simplemente darte cuenta que tu fe no está fundamentada en un conocimiento lógico que la Biblia nos establece, ¿verdad? Claro. Por eso la fe es básico, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, ¿cómo se siente en el presente lo que va a suceder mañana? No se siente. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo estás convicto de lo que no sé? O sea, si me dices, ¿qué se siente? Yo no he ido a Disney, ¿verdad? Yo no soy tan afortunado como otros. No soy tan pudiente. Que van cada 15 días, pero está Ay, bien. wow. Yo quisiera ser uno de ellos. Porque está complicado. Pero si tú me dices, o sea, cierra tus ojos, imagínate Disney y dime qué se siente, ¿verdad? Tal vez alguien con mucho poder de imaginación sentiría algo, ¿verdad? El niño de la fuente de la Claro. playa. Ándale, más o menos. Pero uno no siente nada. O sea, yo puedo decir, ay, mira, me imagino a Mickey bailando, no sé. Pero yo no siento nada, porque no lo huelo, porque no lo siento, porque no lo palpo, porque no me está pegando la gente empujándome, porque no estoy con mis orejitas de Mickey en la fila a 30 grados centígrados esperando subir después de 2 horas. Porque no estoy pagando un chorro de dólares por un llavero. Mi tarjeta de crédito no está desangrándose para estar ahí. ¿Qué sabes de eso? No sé, hablo al tanteo, ¿verdad? Nunca lo he experimentado, no lo siento. Claro. ¿Me explico? Pero tengo la convicción de que es un lugar que existe, porque lo sé, ¿verdad? Obviamente lo he visto, bienaventurados los que han creído sin haber visto, pero lo veo, sé que existe y digo, es así, te puedo escribir Disney sin haber ido. ¿Me explico? Sí, pero claro. no lo siento. Entonces creo que a veces necesitamos tener esa fe de entender, sí, o es que la fe en sí misma no se siente. No. Pero es la convicción de que existe. Y eso está muy mal porque es un mal que ahorita creo que ya escuchas mucho el sentir. Sí, Todo el tiene que tema siente. literal, o sea, de necesito sentir que Dios hizo esto, necesito palpar y creo que ya hay como un abuso de muchas cosas que ya el Es cristiano... manipulación ahí. Sí, y no le cuesta al cristiano, o sea, al No, cristiano claro. no le cuesta como adaptarse a las modas también religiosas que hay de repente y costumbres de muchas cosas que son escalofriantes porque entonces creamos un cristianismo extraño, basado en doctrinas también extrañas y en maneras extrañas y al final pues nos quedamos mirando de lejitos. O sea, Sí, claro. sabemos, como lo dijo David, la salvación está ahí, sabemos que el perdón está ahí, pero yo no lo he tocado. Yo no lo he sentido. Entonces, ya, eso es algo que tenemos que disciplinar ya, o sea, que esa comprobación de sentimientos en la cual tenemos que ponerle un alto. No sé qué piensan, pero sí creo que es algo importante. Y es una convicción, ¿no? A nosotros muchas veces nos han preguntado así de, ¿cómo Dios los llamó, no? Y nosotros, o sea, en específico, nosotros podemos decir, Sergio siempre contesta, a mí no me llamó. O sea, yo estaba en el lugar adecuado en el momento. Fui como, el daño colateral. Así le Qué dicen. buen daño Qué buen colateral daño eres. colateral. Pero, o sea, realmente no fue no bajó un ángel y nos dijo, vayan y háganlo. Simplemente fue algo que creímos y empezamos a caminar sobre eso. Porque
La fe es racional, y si yo tengo el entendimiento que tengo el privilegio de poderle servir a Dios, y puedo conocerlo y puedo aceptar ese perdón, ese amor a mi vida, y entender que la salvación es esa fe racional, y puedo caminar para que su gloria se establezca en el mundo. ¿Qué más necesitas que eso? O sea, que esa certeza, ¿no? Sí. Porque si me espero a que yo lo sienta, pues no voy a hacer la mitad de cosas. No, o sea, claro. si yo me despierto esperando que voy a tener toda la energía para trabajar, pues no. O sea, estoy convencida de que mi trabajo es una bendición y que puede traer algo positivo a mi vida. Estoy convencida los domingos que te paras temprano que Dios puede hacer cosas y que puede transformar vidas, ¿no? Pero es algo racional, no es algo que siento, porque si lo sintiéramos realmente, ¿cuánto realmente haríamos, no? Bueno. Sí. Realmente todo lo que es movido por emociones al final termina cayéndose. Exacto. Sí, y aparte, ¿cómo podemos pensar que Dios nos confirma lo que estamos viviendo? O sea, prácticamente es caminar en esa fe, y mientras vamos caminando, pues al fin y al cabo se va viendo cómo Dios va moviendo las cosas y te está llevando hacia su gloria, ¿no? Sí. Y justo hace rato estábamos platicando Sergio y yo, porque surgió la duda y te lo íbamos a preguntar, y aprovechando que tenemos el espacio. A ver si no la riego, estamos en vivo. A ver si... Estábamos platicando de, o sea, orar por algo, ¿no? Que deseas en tu corazón y que le pides a Dios. ¿Cómo estás convencido de que Dios sí te manda eso, no? Y justo era algo que te íbamos a preguntar. ¿Sí es la pregunta correcta? Sí, es que el tema de oración siempre es un tema, pero la Biblia es clara. La Biblia nos dice, pedís pero no recibís porque pedís mal, ¿no? Me da risa porque siempre hay que decirlo en Reina Valera, porque si no, no sirve. No sabe. ¿Verdad? No se siente la unción. No se siente la unción. Entonces, pides pero no recibes porque pides mal. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que pedimos en nuestra voluntad. Exacto. Y no en la voluntad de Dios. Entonces yo considero que la oración básica es: Espíritu Santo, guía mis deseos para que sean tus deseos. Guía mi voluntad para que sea tu voluntad, ¿no? Hace poquito estaba justo platicando con él un tema similar, y un pastor estaba diciendo que, dice, es irónico que voy a una iglesia a predicar y termino de predicar, me bajo y la gente se acerca conmigo a decirme: puedes orar porque tengo este sueño, puedes orar para que mis sueños se cumplan, puedes orar para que mi proyecto... Dice, qué irónico que en el lugar donde venimos a morir a nuestros sueños para que sea el sueño de Dios en nosotros, vengamos a pedir para que Dios cumpla nuestros sueños. O sea, esa es la ironía a veces que estamos teniendo en la vida. Entonces nos pasa en la oración. O sea, ¿qué pedimos? Obviamente pedimos en base a nuestros deseos. Claro. Que ojo, tampoco quiere decir que esté mal. Dios es nuestro Padre, ¿no? Y Él sabe y entiende nuestra humanidad y entiende nuestros deseos. No considero que sea una herejía, ¿no? O sea, tampoco del decir, oye Dios, mira, la verdad es que, no sé, pues en algún sentido lo puede llegar a cumplir, ¿verdad? Porque es su voluntad. Yo de chiquito quería un Power Wheels, ¿no? Era mi sueño un Power Wheels, ¿no? Y nunca llegó. Y 25 años después alguien nos regaló un Polaris, ¿verdad? O sea, es como, no es un Power Wheels, ¿verdad? Pero es algo similar. Sí, claro, para adultos. Es el nivel de adulto. Ándale, es el Power Wheels de adulto, no, o sea, solo un juguete, no sirve para nada más, solo para jugar. Pero Dios lo hizo por mi oración de niño, no sé. Pero tampoco es como que Dios diga, no, yo no quiero cumplir los deseos de nadie. No, Él es un Dios bueno. Sí. Y la Biblia dice, qué padre, siendo malo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, ¿cuánto más? Me gusta esa palabra. ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más? Sí. Nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas y al Espíritu Santo. Sí. Y ahí es donde tienes todo. Ahí es donde tienes todo. A veces Sergio dice, es que pues yo le puedo pedir a Dios pues que sea su voluntad, ¿no? Pero entender que también los deseos de tu corazón, si van hacia que no sea para ti, creo que ahí es donde cambia completamente la oración, cuando te das cuenta que le podemos pedir a Dios, pero tu petición ¿hacia qué va? ¿Hacia tu ego? ¿Hacia tu vida? ¿Hacia
algo que realmente esperas para su gloria, ahí es donde cambia realmente, porque ese es el conocimiento de quién es Dios. 100%. ¿No? Estaba escuchando a un rabino, ¿no? Estaba hablando sobre todo del tema de la oración. Y interesantemente, ya saben que los rabinos pues casi siempre refieren a sus sabios, ¿verdad? Sí tocan a veces temas de la Biblia, pero refieren más a sus A los sabios. nuevos libros, sí. Y es interesante porque él decía, para que la oración se cumpla, la oración que se cumple, que es eficaz, según el rabino, no me acuerdo el nombre del rabino, dice, es la oración que haces por alguien más. Uh-huh. O sea, esa es la oración que es poderosa, decía él. Wow. La oración que no es para tu ego, sino es la oración que es para el prójimo, ¿no? Sí. Esa es la oración que tiene poder, ¿no? Sí. Y es interesante porque creo que habla específicamente del mandamiento supremo, Claro. ¿no? Amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pides por él Sí, no con por el mí. mismo Totalmente. fervor que Totalmente. pedirías por ti. Totalmente. Pero sí es importante pedir, Ujú. porque por eso la Biblia dice, el hombre propone, pero Dios dispone. O sea, sí es bueno decir, hey Dios, este es mi sueño, este es mi plan, Claro, pero hágase tu voluntad, exacto. ¿no? Totalmente. Pero sí hay que hablar de nuestro corazón. ¿Sabes algo Claro. que pienso con eso? Creo que una de las cosas más importantes, más allá de un sentimiento que pudiéramos pedir nosotros para comprobar que somos salvos y que hemos sido perdonados y más, creo que es más la acción de fe de servir a Dios a través de la justicia a otros, o sea, de Sí. actos de justicia, que realmente podamos mostrar que el amor de Dios vive en nosotros y que el amor de Dios nos hace regresar con Él y glorificarle por la obra que Él hizo. O sea, se me viene a la mente la historia de Lucas 17, donde viene el tema de los hombres leprosos, los 10 hombres leprosos, y dice algo bien padre. Dice que Jesús iba pasando por Samaria y Galilea, y dice que estos 10 hombres gritaban que por favor lo sanara, que por favor necesitaban pues sí. Milagro. Sí, O sea, ubiquemos el tema de la lepra en ese tiempo. sí, era... O sea, lo que la gente pensaba de un leproso. Sí, tenían que estar apartados, vivían en una zona afuera, no los podías tocar. Ajá. Y también hay que considerar todo, ¿no? El olor, la situación en la que ellos estaban viviendo. Y el punto es que ellos los apartaban porque se les pegaba a los otros. Sí, Y exacto. entonces era algo incontrolable. O sea, por eso ellos tenían que ser desterrados y verse como lo más vil de la sociedad. Y de hecho, ellos sabían que venían porque incluso había campanas y había cosas que les decían, ahí vienen los leprosos, entonces córranle para otro lado No, porque... si tenían que traer Sí, ahí Ajá, sí. para llevaban que a la los pared. oyeran. Entonces, Escucharon. imagínense lo que pasaba. Y Jesús tuvo misericordia. Y Jesús escuchó a 10, perdón que lo diga así, pero 10 viles personas. Ujú. Porque ante la sociedad era así. Viles personas que también éramos tú y yo. O sea, viles personas que no cabíamos en la mesa del rey, que no entendíamos nada de esto. Y Jesús les dio la sanidad. Ujú. Pero lo que me llama la atención es que ese cristianismo, bueno, ese acercamiento de Dios a través de Jesús en la sanidad de ellos, no lo logran entender 9 personas. Porque la palabra de Dios dice que regresa uno, y que por cierto era samaritano, y le dijo, y regresó a gran voz agradeciéndole, y dice, y postrándose delante de él, lo glorificaba. O sea, Ujú. creo que el tema aquí es cuántas veces nosotros como cristianos estamos regresando al Padre para glorificarle y decirle, ¿qué puedo hacer yo por ti? Ujú. O sea, tal vez me levanto todas las mañanas y digo, Señor, haz esto tú por mí. Te pido que tú abras los cielos por mí. Te pido que tú proveas esto, que quites esto, que me ayudes en esta enfermedad. Pero ¿qué puedo? O sea, ¿cuántas veces yo regreso al Padre, entendiendo su perdón, a glorificarle por la lepra que me ha quitado? Correcto. Algo ahí bien interesante en eso, creo que hay para diferenciar nuestras oraciones, hay una oración que le hacemos a nuestro Padre, que sí puede ser de petición de nuestro corazón, y hay otra que considero que ya es como si fuera el genio de la lámpara mágica que tiene que rendirse sí. ante mis caprichos. Wow. Sí. Y pueden oírse igual, Ujú. pero es la intención. postura del corazón. Correcto. Me explico. O sea, eso creo que es algo que nosotros tenemos que tener claro. Sí le puedo pedir a Dios, pero ¿cómo se lo estás pidiendo? ¿Como tú el jefe demandándole al criado que me haga algo? ¿O como el hijo que está confiado en su padre que le dice, hey, papá, tírame paro con esto, ¿no? Sí, o qué piensas de esto, o ayúdame en este caminar, tal vez. ¿Hacia dónde voy? Ajá, no lo vas a escuchar directamente en tus oídos, pero la palabra de Dios es súper clara, toda promesa ya fue dada. Hay
También el acercarte a personas correctas, a pedir un consejo, también es sabio. Es de sabios juntarse con sabios, ¿no? A escuchar y a pedir consejo, pero el entenderlo con la intencionalidad correcta del corazón es lo más importante. Y me encantaba como Eliud decía, sí, pero todo lleva una consecuencia de hacer algo, ¿no? Y glorificar a Dios no es ir un domingo a la iglesia, que sí forma parte de hacer comunidad y que todos adoremos a Dios, pero los actos que podemos hacer afuera son un gran reflejo, ¿no? A mí me encanta cómo Santiago en sus 5 capítulos te resume, sí, puedes creer, puedes estar, pero si no haces, no puede funcionar esto, claro, ¿no? Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, es súper claro, las leyes en Levítico, en Números, en Deuteronomio son tan claras de hacer actos de justicia. Y lo vemos a un Dios justo y bueno en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento 100%. Y como Él mismo lo hace y lo lleva a más, ¿no? Que es justicia así en sí misma. Sí, totalmente. De hecho es bien interesante cómo a través de la historia el cristianismo, sobre todo en Occidente, deja de tener como esta raíz de donde viene el cristianismo, que prácticamente es en una región oriental totalmente semita, donde justamente eso, o sea, las leyes es ve por el otro, ve por el otro, ve por el otro porque necesita, así como tú necesitas, él también necesita. Entonces las leyes iban encaminadas a eso. Pero pienso que en el cristianismo occidental se ve al cristianismo como con otros lentes. Claro. Y entonces es como de, no veo por el otro, veo por mí. Sí, lo vemos humanizado. Humanista. Humanista. Muy humanista. Entonces, el propósito, entendiendo lo que es la fe, en donde nosotros estamos fundamentados, que es la muerte y la resurrección de Cristo, por amor a nosotros perdonó nuestros pecados y nosotros vivimos en esta justificación, vivir en esa fe que nos da justificación es hacer actos de justicia por el otro. O sea, al fin y al cabo, si el árbol no da frutos, las raíces están muertas. O sea, solamente es un tronco ahí, pero no está vivo. Se ve el tronco, pero... Es una planta grande, ¿no? Sí, pero ni siquiera planta porque está muerto, no tiene raíces. Dentro está muerto. Si no tiene raíces, no da fruto. Si no da fruto, es porque no la tiene raíz fe. no está. No está la fe allí. Wow. Entonces, ¿dónde está nuestra fe, verdaderamente? Sí. Sí, creo que es una contracultura, ¿no? Si lo vemos en ese sentido, porque justo con el poder asimilar la fe, ¿no? O sea, ¿a qué estamos acostumbrados? O sea, digo, yo no sé si a ustedes les pasaba o no, ahorita nos cuentan, pero es como, si sacas 10 en esta materia, te compro esto. Es el sistema de beneficios en base a nuestro sacrificio, o a nuestro talento, o a lo que nuestras manos pueden hacer, ¿verdad? Entonces, queremos llevar eso al cristianismo, ¿verdad? Ay, hijo, ya corrió el tiempo. Tan buena que está la plática, man. Oye, ya nos están cortando. No, nos podemos extender tantito, no hay tanto ya es el tema. último. Entonces, estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Te portas bien? Te va bien. ¿Te portas mal? Te va mal. Y qué irónico acá es, Eliud, te portaste mal, pero te va a ir bien, porque tu mal lo va a pagar mal. Wow. Entonces dices, ¿no? Entonces, a ver, espérate, ¿cómo? Exactamente, ahí es donde entra esa, para tú qué dirías, es injusto. Claro. ¿Verdad? Pero ahí es donde entra la justicia divina. Exacto. Porque no lo puede pagar otro hombre, solamente Dios mismo puede darle un giro a la justicia para que lo que tú tenías que pagar tu mal, tu mala consecuencia va a ser una buena consecuencia, porque Jesús se va a llevar la mala parte, ¿no? O sea, esa es la gran contracultura, por eso nos cuesta tanto, como decía ahorita Sergio, ¿a qué estamos acostumbrados en Occidente? Ve por ti. Claro. O sea, ¿cómo puedo tener el mejor carro? ¿Cómo puedo tener la mejor esposa? ¿Cómo puedo tener la mejor casa? O sea, todo se trata de mí, ¿verdad? O sea, y la gente está obsesionada. Por eso la herejía de la teología de prosperidad es tan popular. Claro. Porque no manches, qué chido un Dios que me hace rico, qué buena onda un Dios que me da un BMW y yo solamente le di, no sé, algo. Sí, un pedacito. Algo de lana. O sea, qué padre es el Dios que puedo comprar con mi dinero. Qué buena onda. Sí. Porque se sigue tratando de mí. Sí. ¿No? Y cómo nos cuesta entender que en esto tus fuerzas no son nada. Sí. Tú no eres tú no lo puedes lograr. Solo Dios lo puede hacer. Sí. Y Él decide hacerlo
a favor de nosotros. Sí, y ahí es donde te das cuenta que es una vida de servicio. Justamente estaba en uno de los libros que estaba leyendo, me encanta porque decía, no sé, es que tú puedes decidir llevar una vida de ser un servidor del reino, o sea, servirle a Dios, darle a Dios, confiar en Dios, no que Dios me vaya a dar algo, sino que Él ya me dio todo. Claro. Y por lo tanto, lo poco que yo puedo darle, se lo voy a dar con todo el corazón. Claro. Y ellos se decían a sí mismos vivir una vida de siervo, o sea, de siervo, de darte, de estar, de servirte, de proveer y cubrir necesidades de otros, ¿no? Entonces, está muy padre, su forma de pensar me gustó mucho, como ese cambio de no se trata de dar mis diezmos o mis ofrendas como yo lo creo, no se trata de darle media hora a mi servicio en la semana, se trata de que mi vida es una vida de servicio, que entiendo que mi trabajo es un servicio para Dios, que entiendo que puedo ser eso fuera, ¿no? Entonces claro. Me gustó mucho cómo lo platicaban y lo explicaban, aparte de otro tipo de personalidades, bueno. Pero no voy a entrar porque ya no nos da tiempo. Vamos cerrando. Por último, nada más hacemos una en general, ¿no? Hablemos de la cruz. Cada quien damos una pequeña conclusión de la relevancia de la cruz en la vida cristiana y cómo la importancia de la resurrección de Jesús tiene una connotación sumamente importante para nuestra fe. Entonces, no sé si quien quiera, nos echamos un último comentario los cuatro y cerramos, ¿verdad? Pues nos vamos parejitos. Yo creo que un tema importante, siempre pienso todos los días, bueno, algo que batallo mucho en mi mente es mucho entender nos falta ser agradecidos, o sea, como estamos idealizando demasiado cómo Dios tiene que bendecirme y lo que Dios tiene que hacer por mí, pero no estoy consciente de que Dios ya entregó lo mejor de sí, la mejor parte se quedó conmigo. O sea, Cristo Jesús triunfando en esa cruz, en esa vil cruz, Jesús lo hizo todo, Jesús venció la muerte y esa primicia que Jesús logró hacer en esa cruz, es la primicia para nosotros entender que un día resucitaremos también con Él, estaremos con un cuerpo glorificado, pasarán muchas cosas en el futuro respecto a esta parte de la resurrección de Cristo Jesús a través de nuestra vida, esos días donde seamos glorificados corporalmente, totalmente con Él. Pero hoy ¿qué? O sea, y ese es mi punto, hoy ¿qué estamos haciendo como creyentes para amar ese sacrificio? Hoy, ¿cómo estoy valorando? Tal vez estoy más frustrado porque pienso que la cruz no sigue siendo válida para mí, o que la cruz sigue siendo tal vez ese amuleto que tengo que colgarme para que Dios haga algo en mi vida, o ese punto de protección. Pero creo que hoy la cruz sigue siendo vigente, la cruz sigue hoy mostrando un valor eterno en tu vida, en nuestra vida, y creo que al menos en mí es como entender eso. Creo que quiero siempre predicar de que como cristianos tenemos un deber, una responsabilidad de amor con esa cruz, con Cristo Jesús, de toda la obra que Él hizo, y que toda nuestra vida es para Él, todo lo que hacemos es para Él, y que si morimos también es para Él. Pues creo que voy muy aunada. Para mí la cruz es que son tantas cosas, pero es el cimiento de mi fe, de mi creencia, de que si Él lo hizo tanto, ¿cómo no puedo hacer yo este poquito para que el mundo pueda creer? Y entendiendo que no se trata de mí, que la gloria de Dios es lo que se puede manifestar, y que yo tengo ese privilegio. Tengo el privilegio de poderlo conocer, tengo el privilegio de poder disfrutar de tener una relación con Él, de aprender y de poderlo llevar pues mucho más allá. Que no se trata de nuestra historia, es su idea, es la iglesia, y que si podemos poner ese ladrillo, ese granito de arena, ese tiempo para que su idea y su sueño se cumpla, qué privilegio tan grande yo tengo, ¿no? Wow. Para poderlo llevar a cabo. Para mí la cruz es, como dice Mar, son muchas cosas, pero tratando de resumir para mí es el amor, es la justicia, es la gracia, porque si yo conozco mi fe, o sea, veo lo que la Biblia nos enseña de que yo debía haber estado en esa cruz. Si yo debía haber estado en esa cruz, no lo estuvo Jesús, porque entiendo lo que es la justificación, que es la condena del justo
y es la condena del justo y la justificación La justificación del impío. y la justificación del impío. Ah. O sea, yo soy el impío que debió haber estado ahí, pero por esa cruz me justificaron a mí. Entonces, si yo entiendo eso, es la justicia, es la esperanza. Y es una justicia, la justicia de Dios que yo no entiendo, pero que por amor y gracia la estoy recibiendo. Claro, tienes ese privilegio. Exacto. Entonces, si yo lo entiendo y lo recibo, yo camino en esa fe para que Dios verdaderamente pueda hacer en mí y pueda Él glorificarse a través de mí. Eso es lo que yo entiendo de la cruz. Sí, o sea, podríamos concluir que al final de cuentas la cruz es la redefinición de conceptos, Claro. ¿no? Sí. O sea, es el cambio de mundo, es el cambio de reinado, es el cambio es este mundo al revés, y la cruz es la llave, ¿no? Que volteó el mundo, donde el impío ahora es el justo, ¿no? Donde el mendigo y el huérfano ahora es el hijo, ¿no? Adoptado. Y creo que es importante que podamos hoy en esta cierre de serie de Pascua, ¿no? Creer esto, creer verdaderamente, porque la base de nuestra fe radica en lo que sucedió en esa cruz, en lo que pasó en esa tumba y en lo que hoy sucede en el cielo, haciendo alusión a la resurrección de Jesús. Sí. O sea, esa es la base de nuestra fe, Claro. que Dios no está muerto, Él ha resucitado, Está vivo. Él está vivo, y que nosotros a través del seguir sus huellas seguimos manifestando la vida de Jesús en este mundo. Así Y es. creo que eso es Pascua, Correcto. ¿no? Mantener a Jesús vivo en este mundo, ser su imagen Sí. y semejanza en cada área de nuestra vida, en cada momento en el que nos desarrollamos, en nuestros núcleos familiares, en nuestro trabajo. Esto se trata de cambiar el mundo. Pascua se trata del hombre, del Dios que se hizo hombre y vino y cambió el mundo para que ahora nosotros sigamos sus huellas. Sí. El mundo no Sí. puede seguir igual después de que aceptamos la verdad. Cuando la verdad viene, la verdad transforma. Y es importante que nosotros entendamos eso. O sea, si tu vida sigue igual, si tus círculos siguen igual, si tu sociedad sigue igual, posiblemente hace falta creer en lo básico. ¿No? A veces creemos que necesitamos muchas cosas, que necesitamos dinero. Queremos que escarbarle. No. Solo necesitas entender una cosa. Fuiste justificado. Amén. Ya no hay precio que pagar. Así es. Eres libre. O sea, ya no hay condenación. Ya no hay velo que te separe. O sea, puedes correr al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro. No importa tu posición financiera, no importa tu obscuridad, no importa absolutamente nada. Amigo, el precio de la salvación ya fue pagado. Así es. Gratis no fue, No. pero ya alguien lo pagó por ti. Sí. Ujú. Estaríamos un poquito tontos si alguien nos paga el buffet y no comemos, ¿no? Sí. Mucha. Ya lo pagaron. No creo que alguien en su sano juicio no accediera a algo que pagaron ya. Entonces, solo queremos animarte en esto es Pascua. Y oramos para que el Espíritu Santo de verdad te convenzca de la justificación por la fe. Así es. Y que puedas vivir una vida en identidad, identidad de un hijo adoptado, ¿no? Éramos ese abortivo y Él decidió adoptarnos. O sea, nosotros debimos de haber muerto en el desierto como un feto que fue abandonado y terminamos siendo la novia de Cristo. O sea, entonces quiero animarte a eso, a que puedas pensar en esta Pascua, en la profunda gratitud que debe haber en tu corazón por la redención que viene mediante el sacrificio de Cristo Jesús y la elevación que viene por la resurrección de Jesús. Eso es Pascua, amigos. Quiero orar en este último episodio, no sin antes dar gracias a todo el equipo de producción de Jabalia. Gracias por hacer esto posible. Son Los increíbles. amamos, los valoramos demasiado. Y quiero orar para que hoy el Espíritu Santo implante esta verdad en tu vida y
y puedas caminar como un hijo Sí, de Dios así en medio es. de la oscuridad. Ujú. Espíritu Santo, fiel a la palabra, creemos que solo tú puedes convencer nuestra vida de pecado y de adopción. Y hoy oro con fe, creyendo que es tu voluntad, que cada persona que escuche estos 3 episodios pueda terminar esta miniserie sabiendo y teniendo la plena convicción de que mi pasado quedó clavado en la cruz del Calvario y que lo que salió de esa tumba es una vida eterna. Que la muerte ya no tiene poder sobre nuestra vida, que la maldición está clavada en la cruz y que hoy puedo vivir como un hijo en bendición, porque lo merezca, no, sino por la gloria de Dios. Padre, que nuestra vida te glorifique. Que esto no sea un bonito mensaje que nos haga sentir bien, que esto sea el inicio de la transformación de nuestra fe activa en medio de una sociedad corrupta y que podamos ser ese espejo a cara descubierta de tu gloria en cada lugar al que vayamos. Haz tu obra, Espíritu Santo, y que esto sea tangible en fruto que glorifica al Padre. En el nombre del que vino a este mundo como primicia, en el nombre del primogénito de todo lo creado, que murió como un maldito, pero resucitó como el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén.